Superior de Psicología Social de Castelar, y en conmemoración de los 40 años de la institución y los 15 años de la sanción de la Ley de Educación Sexual Integral, es que realizamos esta jornada. Antes de eso no se hablaba, ahora es. Que tratará la temática de la educación sexual integral. Como seres sexuados que somos, estos temas nos atraviesan. Muchos tenemos certezas, temores, inquietudes y dudas sobre estas cuestiones en nuestras comunidades. La sexualidad suele estar atravesada por muchos tabúes y prejuicios que se manifiestan cotidianamente en nuestras vidas, casi siempre sin darnos cuenta y sin reflexión ni crítica alguna. Es por esto que es imperioso llevar a cabo este ejercicio a la vez personal y colectivo, de ponerle palabra a temas que históricamente han permanecido silenciados y hacerlos explícitos. Es necesario desarticular, desnaturalizar y deconstruir para generar una perspectiva no discriminatoria que redunde en una sociedad más justa y mucho más inclusiva. Queremos agradecer a ustedes por la presencia, a la institución, a los docentes y profesionales que generosamente participan de este espacio. Les comentamos un poco cómo va a ser la organización de la jornada. La jornada va a comenzar con un video disparador llamado Concierto de Palabras, Educación Sexual Integral, del AROMIR del año 2018, con la música del DJ Pato Snick. Luego nos reuniremos en subgrupo aproximadamente durante 10 minutos para ver las implicancias y resonancias del tema, visto en el video. Después volveremos para la exposición a cargo de la licenciada en Psicología y psicóloga social María Eugenia, quien disertará sobre los 5 ejes de la ESI: cuidar el cuerpo y la salud, el respeto por la diversidad, enfoque de derecho, reflexionar sobre nosotros y nosotras mismas y los vínculos. Después de la charla, los participantes podrán realizar preguntas. Ahora, para comenzar la jornada, vamos a ver el video de Concierto de Palabras, Educación Sexual Integral. Queremos aclararles que se silenciarán los micrófonos para poder escuchar el video sin interrupción. Muchas gracias. Ya compartimos pantalla, estamos ingresando algunas personas más y ya... Perfecto. Decime vos cómo te enteraste. No, fue mi primo. Tenía 17. O las amigas de mi hermana, que eran más grandes. Goroso, una bestia. O los muchachones del barrio. Adultos dudosos, furtivos, enseñando sexualidad. No había ESI. Y parece que no fue bueno el resultado. Mucho abuso, vejación, violación sobre mujeres y niños a escondidas, lo prohibido en nombre del amor o del cariño. Decime vos cómo te enteraste que no existía la cigüeña, en qué consistía la famosa semillita y qué era eso que tenías entre las piernas. A los 13, el gordo nos mostraba revistas porno en blanco y negro atrás de la boletería tratando de tocarnos. No había ese. Nadie en casa o casi nadie se animaba a tomar la vaca por las tetas y al toro por los cuernos. Te enseñaba la calle, anónima, torcida, la materia más importante de la vida. Parece desatino, pero ese era el camino. Se llama ESI, Educación Sexual Integral, y tiene 5 patas, cada una fundamental. Enseña a reconocer la perspectiva de género, enseña también a respetar la diversidad, enseña a valorar la afectividad, enseña a ejercer nuestros derechos y enseña a cuidar el cuerpo y la salud. Enseña, esa es la palabra. Desde la docencia, la responsabilidad y la institución. Enseña por manual, que es ley, aprobada por la nación. Es así como aprende un médico, un profesor, un ingeniero a saber las verdades, los peligros y el poder de tu propio agujero.
sin tabúes, sin pretextos, sexo limpios, sexo puros, sin misterio. Sexual. Es la ESI, la que previene la violencia de género, la desigualdad y la discriminación. No asumas mi sexualidad, no asumas mi identidad, mejor preguntar, porque naciendo con los mismos derechos en el fondo somos todos diferentes. Lesbianas, gays, bisexuales, travestis, transexuales, todos iguales, diferentes iguales. Podemos ocuparnos de los mismos trabajos, jugar los mismos juegos. Tenemos piernas, manos, ojos, corazón y un cerebro. Somos todos normales, iguales, diferentes. Nada es igual. Respetemos la diversidad para convivir en sociedad. Las hijas y los hijos no son objetos, no son tuyos, son sujetos de derecho. Eso dice la educación sexual integral, la Constitución Nacional y el Tratado Internacional. Derecho a estar informados, a no sufrir violencia ni abuso, a decir no, y siempre no, cuando se trata de su sexo y de su cuerpo. Y que nadie, por ser mayor, pueda forzarte, tocarte, obligarte, convencerte. Y acá viene una verdad que a mí me quita el aliento. El 80% de los abusos sexuales a niños se dan en ámbito familiar y doméstico. Suena terrible, suena tremendo, pero es estadístico y es cierto, aunque no pueda entenderlo tu cerebro medio muerto. Sexo claro, sexo, sin tabúes, sin pretexto, sexo limpio, sexo puro, sin misterio, futuro, sexo claro. El cuerpo no es solo biología, también es identidad. Cuidarlo es importante. Y la salud no es solo física, es verdad. También es psicológica, social y cultural. Todos debemos saberlo por igual. El saber y el conocimiento jamás podrán hacerte mal. La sexualidad no es peligrosa, es absolutamente natural y las enfermedades transmisibles se previenen con cuidado, con higiene, con preservativo, pero también con verbo y sustantivo. Lo importante es saber, aprender, como las leyes de tránsito, la informática o la psicología. Hace 100 años a nadie se le ocurría, como cualquier materia, el sexo de la humanidad también requiere enseñanza como garantía. La Ley de Educación Sexual Integral existe hace 12 años. Tenemos que cumplirla y hacerla cumplir. Es tu derecho y tu obligación. Necesitamos más implementación. Hace falta más formación. La ESI es un derecho, no es una fe ni una religión. No te dejes asustar. La ESI no se mete con tus creencias mientras tus creencias no vulneren los derechos de los demás. Ahí está la cuestión. Lo que se muestra es luz, lo que se oculta es traición. Vayan allá a hacer el cine más allá si escuchan la tele. Hola, buenas noches a los que Vos, llévate ingresaron la silla y recién. vayan para allá a hacer el cine. Adrián, te estoy hablando. Bueno, ahora vamos a seguir, como dijo mi compañera Betty, con esta parte. Para entrar un poquito en el tema, lo que le vamos a proponer es ahora hacer una división de subgrupos. En cada subgrupo vamos a tratar de conocernos un poco más y ver qué es lo que nos quedó, ¿no?, del video, qué resonancias, qué sentimientos, qué sensaciones, o quizás, ¿por qué no?, si con alguna frase o escena que describió Lalo nos sentimos alguna vez identificados. Así que les proponemos ahora, nos vamos a hacer los subgrupos. Van a ser 10 minutos de trabajo. Después de los 10 minutos, faltando un minuto, va a aparecer en las pantallas un cartelito que vamos a volver a ingresar en 60 segundos a la pantalla principal. Así que ustedes no tienen que tocar nada, no tienen que hacer nada, solamente esperar que volvemos todos al mismo tiempo a la sala principal.
Así que, bueno, si les parece, José. Una pequeña aclaración, tienen que desactivar los micrófonos para poder hablar en los subgrupos, ¿sí? Ahí se abren las sesiones y los va a llevar a cada uno ahí. Bienvenida Eugenia, ahí justo llegaste cuando estábamos. No, quería Hola, avisar una Eugenia. cosa, que estoy con 2 dispositivos porque mi compu no tiene audio de salida, entonces seguro, ahí está, si quieren aparezco doble, pero en el teléfono no puedo poner el fondo que me dieron, que está buenísimo, pero me quedo como disociada, no sé, lo que quieran, yo obedezco órdenes, pero no sé qué prefieren. Como vos estés más cómoda, Eugenia, ¿qué tal? Porque voy a poder hablar desde acá, digo, desde el que no Y tengo bueno, fondo. entonces quédate con esa, quédate tranquila, así estás más cómoda. Dale, Ani. no hay problema, para mí es lo mismo, ¿eh? Bueno, qué genial que es el video de Lalo, me gusta cada vez que lo veo. Sí, yo estoy acá, ¿está bien? Hola, Sí, ¿qué tal? perfecto. Ani, ¿te animás a entrar a la sala 1 como tenés asignada ahí? Pero yo no entraba. Yo entraba, José. Dale, Estoy coordinando. ya te busco acá, que no te encuentro. Cris López, acá. Mover a sala 1. Ahí tenés sala 1, bien. ¿Quién más me falta, chicas? Ah, ya estamos. Claudia, claro, entraron todos a La sala 4 tiene a Alejandra ya. La sala 3 tenemos a... No, a mí mandame algunas salas, entonces, porque La sala 3. Analía estaba en sala, Analía estaba en un grupo. ¿Sí? Ahí está, Ani, te cambié de sala. Dale. Bien, perfecto. Hola Sole, bienvenida. Hola, buenas noches. Hola, Sole. ¿Llegaste? ¿Te Hola. pudiste conectar? Sí, mira, tengo unos nervios. ¿Querés ir a chusmear una sala, Sole? No. ¿En serio? Déjala que se reponga, déjala que se reponga del Que estrés recién que- llegó. Ahí está Betty. Betty, ¿cómo Ahí estás? está, necesito ir a un grupo. Dale. La sala 1 tiene a Cris, la sala 2 tiene a Ale, la sala 3 tiene... la sala 3 tiene... a Hay un Analía. grupo que no tiene. Sala 4. 4. Sala 4, dale, perfecto. Sí. ¿Vos en qué Bueno. sala estabas? Así lo busco acá. En la 2 creo, en la 1. Estaba Nadia, por eso salí de ahí. Sala 4, dale Betty, perfecto. Dale, ahí voy. Gracias. Genial. Listo. Te empezaron re puntuales, unos genios. Porque entre ellas estaban ahí. Sí, en realidad la gente entró hoy 20 y sí, se empezó puntual. Bien, ¿Vos cómo estás? buenísimo. Ahí ando. Cansada, con mocos, con un poquito de tos de ratos, pero bien, qué sé yo. Ahí transitando, pero bien. ¿Y Fer? Fer está, y ahora, viste que se contagió Fer también. Se contagió, me dijiste ayer. Sí, se contagió finalmente, sí, pobre. Estoy con COVID y mi compañero también se contagió. Les cuento a los demás. Pero bueno, está un poquito peor que yo, porque está en una etapa anterior, así que está con fiebre todavía y bueno, por ahí con más tos y eso, pero bueno, ¿qué va a hacer? En realidad a los alumnos no les... Pudimos ver. Buenas noches. Esperamos que hayan podido trabajar en los subgrupos, lo visto, poder compartir resonancias, vivencias, emociones en cada uno de los grupos. Bueno, ahora nuestra compañera Norma tiene que comentarles algo. Sí, hola, ¿qué tal? Aquellos que solicitan el certificado deben asistir a las 2 jornadas, digamos, para que para poder solicitar el certificado. Ahora les paso el Gmail, donde se pueden comunicar, el certificadoesi@gmail.com.
Ahora lo voy a compartir en el chat, así lo copian. Hacemos una aclaración mientras Norma lo va copiando, que es, les va a llegar una respuesta automática cuando envíen un mail. Bien. ¿Querés, Betty, que sigamos mientras? Sí, cómo no. Bueno, necesitaríamos que por favor coloquen sus nombres y su apellido completo en la pantalla. Para ello deben ir a los 3 puntitos que tienen a la derecha de su imagen y cliquear donde dice renombrar, para poder tener nombre y apellido de los que participaron en la jornada. Bueno, ahora vamos a continuar con la disertación de María Eugenia Otero. Primero les queremos avisar que, como dijo José, al principio los micrófonos van a permanecer silenciados durante la disertación. Al finalizar van a poder hacer preguntas. Después José va a explicar cuál va a ser la temática, cómo van a ser. Tenemos 30 minutos para las respuestas de las dudas y las preguntas que surjan. Bueno, ahora sí la presentamos a María Eugenia. Ahora sí le damos la bienvenida a María Eugenia Otero, quien es licenciada en psicología, psicóloga social. Ella coordina el postítulo en la especialización en educación sexual, sexual integral en el Instituto Superior del Profesorado, Dr. Joaquín B. González. Es docente de la Facultad de Psicología de la UBA. Es docente de la primera escuela privada de psicología social fundada por Enrique Pichón Rivière. Ahora le damos la bienvenida a María Eugenia Otero. Gracias y te escuchamos. No, gracias a ustedes. La verdad que estoy encantada de estar acá. Gracias por la invitación. Bueno, escuchaba lo que decías cuando me presentabas, Beatriz, y bueno, voy a hablar desde ahí, ¿no? Desde mi experiencia de laburo en el postítulo de Educación Sexual Integral del Joaquín, que es un profesorado público y gratuito de la Ciudad de Buenos Aires, en el que desde hace 13 años estamos formando especialistas, ¿no? Ahí vienen maestros, maestras, profesores, profesoras y profesionales de todas las disciplinas a formarse como especialistas en ESI, así que bueno, todo lo que les cuente va a estar cruzada por esa experiencia y por supuesto por mi ser psicóloga social. La verdad que cuando me presentan como licenciada en psicología siempre digo, me autopercibo psicóloga social porque creo que es como ese lugar desde donde pienso todas las cosas, ¿no? Me parece buenísimo que hayan arrancado con el video de Lalo como disparador. La verdad es que tiene un montón de cosas como súper interesantes ese video. Pensaba en algunas de las cosas que escuché a Lalo decir ahí. En principio, esta idea de cómo nos enteramos cada uno y cada uno de nosotros de que no existía la cigüeña, ¿no? Pero algunas otras cosas bastante fuertes, ¿no? Como el gordo que les mostraba porno, y que intentaba tocarlos mientras les mostraba porno, ¿no? Lalo dice en el video que la calle torcida te enseñaba la materia más importante de la vida, dice Lalo ahí. Y también sostiene que no fue bueno el resultado, ¿no? Que hay mucho abuso, mucha violación, mucha vejación. Y sí, me parece que hace un resumen ahí, Lalo, de lo que es la educación sexual que hemos recibido, que esa me parece que es la primera idea que quiero rescatar, ¿no? del video. Que todas, todes, todos tuvimos educación sexual. Cuando solemos preguntar, ¿tuviste educación sexual? A las personas con las que trabajamos, en los talleres, en las formaciones, la respuesta que solemos recibir, especialmente de las personas más grandes, es no tuve educación sexual. Y la verdad es que sí, todas, todos tuvimos educación sexual. No tuvimos ESI, no había educación sexual integral, no había educación sexual desde esa perspectiva, desde la perspectiva que plantea la ley, pero sí tuvimos educación sexual porque todas
todos fuimos educados y fuimos más que educados, disciplinados, podríamos decir, en relación al género, en relación a la sexualidad, en relación al cuerpo, ¿no? Así que a lo largo de la historia, con un montón de modalidades diferentes, siempre hubo adoctrinamientos en relación a esto, ¿no? A la sexualidad, a cómo debíamos ser las mujeres, cómo debían ser los varones, así, sin ninguna otra posibilidad, por supuesto, qué comportamientos, qué roles, qué características teníamos que cultivar si éramos mujeres o si éramos varones, cómo teníamos que moldear nuestro cuerpo a los modelos que en cada momento histórico y social y en cada sociedad son los modelos aceptados, ¿no? Así que, de acuerdo a nuestra genitalidad, a esa sentencia de la partera, de si éramos nenas o varones, de acuerdo a nuestros genitales, nos fueron alentando algunas conductas, nos fueron desalentando otras, nos fueron permitiendo algunas cosas y prohibiendo otras que no aparecían como adecuadas para nuestro género, ¿no? Así que me parece que sí, algo importante que trae Lalo en ese video es que a lo largo de los años ha habido discursos, prácticas y ideas ligadas especialmente a la normalidad, y pongo entre muchas comillas esta idea de normalidad de la que después vamos a charlar, la normalidad en relación al cuerpo, la normalidad en relación a la identidad, la normalidad en relación a las elecciones que podemos hacer a lo largo de la vida y a las sexualidades. Hay obviamente un concepto que seguro ustedes trabajan en la escuela, que es el concepto de matrices de aprendizaje, y tiene que ver con todas estas cosas que vamos aprendiendo, ¿no? Que vamos aprendiendo muchas veces implícitamente a lo largo de nuestras experiencias vitales. Y lo cierto es que hay algo que plantea Ana Quiroga cuando desarrolla ese concepto, y es que esos mandatos, esos discursos que tienen que ver con el género, con la sexualidad y con muchas otras cosas, se van inscribiendo en nosotros, ¿no? Se van internalizando en nosotros, y de alguna manera podríamos pensar que el patriarcado va escribiendo nuestra piel, ¿no? Si pensamos lo que nos cuesta sacarnos de encima los mandatos, aunque nos hagan daño, lo que nos cuesta sacarnos de encima las ideas que tienen que ver con la sexualidad hegemónica, con la normalidad, con lo que debemos hacer, con el deber ser, nos damos cuenta de que esos argumentos del patriarcado están escritos en el cuerpo, los tenemos escritos en el cuerpo. Ana Quiroga lo que dice es que nuestro cuerpo guarda registro de todas nuestras experiencias, ¿no? Pero podríamos decir, habida cuenta de lo que nos cuesta librarnos de estas representaciones que tienen que ver con las matrices de aprendizaje que el patriarcado escribe en el cuerpo y en la piel de cada uno de nosotros. Lalo en el video hablaba de la pornografía. Podríamos pensar que la pornografía es casi como un modelo de educación sexual, ¿no? Porque muchas personas aprenden un modelo de sexualidad a través de la pornografía. Hay otros modelos, el modelo biomédico, que nos habla acerca de los peligros de la sexualidad, de los riesgos de transmisión de enfermedades, de los riesgos de embarazo. Hay un montón de informaciones que sí, probablemente recibieron y recibimos muchas de nosotras que tienen que ver con el miedo, con el peligro. En general lo que queda por fuera es el placer, lo que queda por fuera es el disfrute de la sexualidad, y lo que queda por fuera hasta que llega la ESI es el derecho que tenemos las personas a vivir plenamente nuestra sexualidad, ¿no? También hay discursos más religiosos, moralizantes, que nos transmiten lo que es pecado, lo que es moral, lo que es inmoral. Es interesante también ver que la ciencia nunca es neutral ante estos discursos, ¿no? Y que siempre va también construyendo contenidos, ideas que están absolutamente atravesados por las ideas vigentes en relación al género en cada sociedad, ¿no? Pero bueno, primera idea, que todos tuvimos educación sexual, que todas recibimos y nos han transmitido lo que está permitido, lo que está prohibido, cómo debe ser una niña, cómo debe ser un varón. Todos nuestros cuerpos se han ido disciplinando y adaptando a las expectativas de masculinidad y de feminidad
como vemos, nada por fuera de esto, ¿no? Porque hemos aprendido que el mundo es binario, ¿sí? Hay mujeres, hay varones, hay salita rosa, salita celeste, baño de nenas, baño de varones. Sabemos obviamente que esta concepción excluye y violenta a un montón de personas, a un montón de experiencias que quedan por fuera de esto, ¿no? Pero bueno, esto es hasta que aparece la ESI, ¿no? Y lo que podemos decir es que desde el año 2006 tenemos una ley que lo que plantea es, bueno, que la educación sexual integral, y ahora vamos a meternos por ahí con este modelo que tiene que ver más con lo integral, es obligatoria, que es un derecho de todos los chicos, de todas las chicas, en todas las escuelas públicas, privadas, en todos los niveles educativos. Pero por ahí, antes de meternos con el modelo de la ESI, sí me gustaría decirles, yo les decía que trabajo en el postítulo hace muchos años, y en ese ámbito trabajamos desde la psicología social pilloniana, ¿no? Con lo que sí me gustaría transmitirles algo acerca de este encuentro, ¿no? De la educación sexual integral y la psicología social. Y la verdad es que la psicología social, cuando se reconoce en algunas cosas que propone la ESI, en la perspectiva de género, en una mirada plural que alberga las diversidades, en el enfoque de derechos que tanto nos sirve cuando trabajamos en las comunidades, cuando estamos en los territorios, cuando nos encontramos con vulneraciones, ¿no? con personas que necesitan conocer sus derechos, reconocer sus derechos, recuperar sus derechos muchas veces, ¿no? Y yo recién les decía, cuando la psicología social se reconoce en estas propuestas que tienen que ver con la ESI, y dije se reconoce justamente para no decir que la perspectiva de género, la mirada plural sobre las diversidades y el enfoque de derechos no lo puedo pensar como algo externo a la psicología social, que se incorpora a la psicología social, sino más bien como un proceso de reconocer que ese modo de mirar es una posición que surge casi, iba a decir naturalmente, pero natural no hay nada, podríamos decir inevitablemente de nuestro ECRO, ¿no? Yo creo que inevitablemente desde nuestro ECRO terminamos pensando desde una perspectiva feminista, desde una perspectiva plural. La verdad es que estoy convencida de que nuestro ECRO, de que los conceptos más centrales de nuestro ECRO nos llevan a incorporar esas perspectivas, ¿no? Por un lado, una concepción de sujeto, por otro, las concepciones de salud, de aprendizaje, en tanto adaptación activa, en tanto esta necesidad de transformar la realidad y transformarnos a nosotras mismas para poder satisfacer nuestras necesidades y nuestros deseos, ¿no? Por otra parte, este ejercicio de la crítica a la vida cotidiana, que tiene tanto que ver con la perspectiva de género y con la pluralidad también, ¿no? Después el ejercicio de la revisión de las matrices de aprendizaje, ¿no? Cuando en los talleres trabajamos en las matrices de aprendizaje, nos encontramos con que las personas siempre traen estos mandatos, estas cuestiones que hemos aprendido en relación al género, a las sexualidades, y las ponemos en revisión, ¿no? Por eso, la verdad es que lo que pienso es que todos estos conceptos que son nodales de nuestro ECRO, la verdad que dije varias cosas que son como las más importantes, ¿no? De nuestro ECRO, cuando se ponen en juego en la praxis, cuando estamos trabajando en la comunidad, en los territorios, nos encontramos con un montón de padecimientos de las personas que tienen que ver con esto, con el género, con las violencias, con discriminaciones ligadas al género, a la orientación sexual, y por eso también la necesidad de poder hacer este ejercicio que plantea Pillon Rivière, ¿no? De ratificar y rectificar la teoría a la luz de la práctica, ¿no? Y estoy convencida de que ese ejercicio y que esos ejercicios, desde esos conceptos centrales del ECRO, trazan líneas, trazan puentes que nos llevan indefectiblemente a tomar los aportes de los estudios de género, a incluir la perspectiva de género, a tener una mirada plural y una mirada que podríamos decir después, si quieren lo desarrollo un poquito más, pero un posicionamiento disidente de toda idea de normalidad, ¿sí? Un posicionamiento que discuta
todos los intentos de normalización alrededor de la sexualidad, ¿no? Por supuesto, siempre desde una perspectiva de lo que llamamos interseccionalidad, ¿no? Que quiere decir que esto tiene que ver con que el género siempre se debe pensar atravesado con otros aspectos de la subjetividad, ¿no? Con la clase social, con la etnia, con la orientación sexual, con la edad, con la religión, ¿no? Con un montón de cuestiones, porque lo que vamos a entender también es que cuando pensamos las opresiones, cuando pensamos las desigualdades, nos vamos a dar cuenta de que estas opresiones y estas desigualdades se entrecruzan, se intersectan en las experiencias concretas de la vida de las personas, ¿no? Por eso pensamos desde esta interseccionalidad, que la verdad que no es más que pensar, como diría Pillon Rivière, a las personas en sus condiciones concretas de existencia, ¿no? Con todos esos atravesamientos. Si trabajamos desde la perspectiva de género, que tiene que ver con poder ver, digo, con poder entender que vivimos en un mundo desigual, que vivimos en un mundo patriarcal, y con la impronta que tiene la psicología social, que es puro hacer, que es puro transformar el mundo, esto nos va a llevar indefectiblemente, como les decía, a reconocernos feministas. Y digo feminismo sin miedo a plantearlo, pero por ahí también siento siempre que planteo, siempre que aviso que estoy hablando desde una posición feminista, también me parece importante explicar de qué hablamos cuando hablamos de feminismo, ¿no? Porque el feminismo tiene como muy mala prensa, y entonces por ahí me parece que está bueno definirlo cuando decimos que somos feministas. Y hay una definición de Diana Mafia que a mí me parece maravillosa. Diana dice que el feminismo tiene que ver con la aceptación de 3 principios, ¿no? Ella dice que el primer principio es descriptivo, que lo que plantea es que en todas las sociedades las mujeres están peor que los varones. Podríamos obviamente agregar a las disidencias, ¿no? Las mujeres y otras identidades feminizadas están peor que los varones. Esto es algo que, digo, más allá de que podamos aceptar este principio, se puede también probar estadísticamente, así que no hace falta como ponerlo en discusión, ¿no? El segundo principio, dice Mafia, es prescriptivo. Valora lo que dijimos antes, ¿no? Dicen, todas las sociedades las mujeres están peor que los varones. Lo segundo que hacemos es decir, no es justo que esto sea así, o sea, que no nos parezca justo que esto sea así. Y el tercer principio, dice Diana, es un principio práctico, vinculado a la praxis, al hacer, y tiene que ver con el compromiso de hacer todo lo que esté a nuestro alcance para evitar que esto sea así, ¿sí? Entonces ser feministas tiene que ver con esto, con hacer lo posible, con hacer todo lo que esté en nuestras manos para cambiar la realidad y para que el mundo no siga siendo desigual para las mujeres y para otras identidades feminizadas. Bueno, por todo lo que dije ya se dieron cuenta que la ESI que les transmito es una ESI pilloniana, ¿no? Es una ESI que tiene mucho que ver con la psicología social, con Pillon Rivière y con la perspectiva de nuestro ECRO, ¿no? Que la verdad que es la ESI que queremos y es la ESI que vivenciamos en el postítulo que todo el tiempo se está nutriendo y enriqueciendo del ECRO pilloniano. Yo les decía que, bueno, que desde 2006, hace 15 años ya, la ESI es un derecho, pero es importante también, por ahí el primer planteo que les quiero hacer en relación ya al modelo de educación sexual integral, es que cuando hablamos de ESI no estamos hablando de una serie de contenidos, ¿no? Por supuesto hay una serie de contenidos que han sido pensados específicamente para cada nivel educativo, pero es importante saber que la ESI no es solamente transmitir saberes, sino también propiciar una mirada crítica, propiciar el desarrollo de autonomía en los pibes, en las pibas, en les pibes, para que puedan tomar decisiones libres en relación a su sexualidad, ¿sí? Y la verdad es que la ESI, si la tomamos en serio, si no la dejamos planteada como una premisa vacía, como una premisa políticamente correcta, que es lo que muchas veces escuchamos en todos lados, ¿no? Ahora todo el mundo habla de la ESI, si no la dejamos ahí planteada como algo cosmético, la verdad que la ESI viene como a revolucionar de algún modo todos los proyectos educativos, ¿no? La ESI viene como a movilizar un montón de transformaciones en la cotidianidad de la escuela, en la cotidianidad del aula,
y en todas las formas en las que se organiza la vida escolar, ¿no? Porque la ESI nos plantea, por un lado, la posibilidad de abrir espacios en los que los pibes puedan trabajar cuestiones que tienen que ver con la sexualidad, pero espacios también en los que los pibes puedan confiar, en los que sientan ganas de participar. La ESI tiene ese espíritu, ¿no? Espacios en los que hablemos del placer, espacios en los que trabajemos para que sean un poquitín más libres. Y la verdad es que también cuando las y los docentes deciden abordar la ESI, hay algo que es cierto, y es que tienen que estar dispuestos a escuchar, dispuestos a responder inquietudes, dispuestos a ponerle el cuerpo a las preocupaciones de las y los chicos en relación a la sexualidad, y muchas veces también a ponerle el cuerpo a malestares, a padecimientos, a sufrimientos que tienen que ver con vulneraciones de derechos, ¿no? Porque lo cierto es que cuando abrimos la puerta de la ESI, muchas veces también se abre la puerta a un montón de situaciones que tienen que ver con embarazos no intencionales, con embarazos forzados, con abuso sexual, con situaciones de violencia, de maltrato, con discriminaciones, con situaciones que tienen que ver muchas veces con discriminaciones por orientación sexual, con identidad de género, ¿no? Situaciones en las que los derechos aparecen vulnerados, y la verdad es que a eso hay que ponerle el cuerpo. No es sencillo dar respuesta a esas cuestiones que aparecen en el aula cuando hablamos de la ESI. Y también hay algo que es importante saber, y es que no se le puede dar respuesta en soledad, no podemos solos dar respuesta a esas situaciones, ¿no? Eso requiere pensar colectivamente, requiere construir redes, por eso también es súper importante que las y los psicólogos sociales nos formemos desde esta perspectiva, ¿no? Porque es necesario un trabajo de mucha articulación con otros actores de la comunidad. La verdad es que la ESI siempre desborda las paredes de la escuela, ¿no? La ESI siempre nos lleva más allá, porque necesitamos para todas estas cosas articular con efectores de salud, con organizaciones sociales y con un montón de otros actores de la comunidad. Perdónenme que tomo un poquito de agua porque me voy a morir. Lalo hablaba de 5 patas ahí en el video. Y es verdad, la ESI tiene 5 patas, son lo que nosotros llamamos los 5 ejes conceptuales de la ESI. El primero es el de cuidar el cuerpo y la salud, ¿no? Y bueno, yo me muero de ganas de que ustedes me cuenten las cosas que charlaron en los subgrupos, porque seguramente algunas de estas cosas salieron. La verdad es que cuando pensamos en el cuidado del cuerpo y la salud, y pensamos en el enfoque de educación sexual que sí tuvimos, muchas veces aparecen acercamientos a un enfoque más biologicista, podríamos pensar, más biomédico, más preocupado por la reproducción, por la anatomía de los cuerpos, ¿no? Aparecían estas enseñanzas acerca del sistema reproductivo de la mujer, del sistema reproductivo del varón, ¿no? De la prevención de enfermedades, así lo planteaba, ¿no? Que, bueno, podríamos decir de la prevención de ITS, de infecciones de transmisión sexual, de la prevención de embarazos, ¿no? Siempre se señalaban estos efectos peligrosos de la sexualidad, se hacía foco en las conductas de riesgo, ¿sí? En general venía de la mano de agentes externos a la escuela, de médicos, de especialistas. A veces, aún peor, venía empresas que se dedican vienen todavía, esto existe todavía hoy, seguramente algunas que tengan hijos e hijes lo saben, algunas empresas que se dedican a la fabricación de productos de higiene íntima femenina, vienen a dar ESI a la escuela, separan a varones de mujeres. Bueno, esto en general antes se hacía por default, se separaban a varones de mujeres. Ahora en general lo que hace esta empresa es preguntarle a la escuela si le parece que separe o que trabajen juntos mujeres y varones. Pero lo cierto es que el enfoque que aparecía era este, ¿no? Y cuando pensamos en la ESI, no pensamos, cuando pensamos en este enfoque integral, ¿no? En esto que plantea la ley y que trabajamos desde hace tantos años, no tiene que ver con cuidar el cuerpo y la salud de esta mirada preventiva,
sino que también implica pensar el cuerpo de manera integral, ¿no? Entendiendo en principio que el cuerpo no es una cosa, y que hay algo que tiene el cuerpo y es que también necesitamos cuidar, y es la capacidad que tiene de obtener placer, ¿no? Así que cuando pensamos en cuidar el cuerpo y la salud, también pensamos en incluir el placer en el aula, ¿sí? De poder hablar de placer con los chicos y con las chicas, ¿sí? También implica pensar en la autonomía, ¿sí? Cuando pensamos en la salud, también pensamos en la salud de manera integral, y pensamos en poder luchar por la autonomía de los cuerpos, poder laburar porque los pibes puedan decidir, ¿sí? Y para esto necesitamos que conozcan sus derechos, que tengan información, pero también necesitamos acompañarles en procesos que tienen que ver con esta construcción de autonomía, ¿no? Hay algo que también es importante cuando pensamos en este eje de cuidar el cuerpo y la salud, y es también en el rol que ha tenido la escuela históricamente en relación se podría decir, al disciplinamiento de los cuerpos y de las identidades, ¿no? En la escuela todo el tiempo se reproducen mensajes estereotipados acerca de cómo debemos ser las mujeres, los varones, les decía yo antes. Se replica muchas veces el mandato de maternidad, ¿no? En contenidos explícitos muchas veces, y en contenidos implícitos también, ¿no? Si revisamos todavía hoy los libros de texto, los manuales, vamos a ver que aparece ahí como una cosa de la maternidad como mandato para las mujeres, aunque hayamos avanzado un montón, ¿no? Todavía queda mucho también. Esta concepción de que los cuerpos femeninos son cuerpos disponibles, ¿no? Por un lado para la maternidad y por otro para el placer de los varones. Obviamente cuando pensamos en trabajar el cuerpo y la salud, vamos a pensar mucho más allá de la dimensión biológica, ¿no? Vamos a pensar en cómo ha sido significado y cómo ha sido valorado el cuerpo en cada momento histórico. Vamos a pensarlo también desde la historia, ¿no? Porque cuando pensamos el cuerpo de ese modo, cuando podemos también situarlo históricamente, podemos pensar también cuáles son los orígenes de las opresiones que se continúan hasta el día de hoy, ¿no? Perdonen, pero yo estaba en cama antes de esto, así que me digo que de a ratos paro un poquito, tomo agua, ¿no? Bueno, el otro de los ejes que plantea la educación sexual integral es casi un eje que parece pensado desde la psicología social billoniana, ¿no? Porque habla de valorar la afectividad y reflexionar sobre los vínculos. Les cuento algo que me parece interesante, que es algo que aparece desde hace muchos años en este laburo con la ESI en el postítulo, y es que el primer vínculo que nos lleva a repensar la ESI es el vínculo pedagógico que tenemos con nuestras alumnas y alumnos. Muchas veces la propuesta de la ESI nos lleva a repensar las maneras en las que ejercemos la autoridad, ¿no? Porque la verdad es que estamos todas y todos atravesados por representaciones de docentes que tienen que ver con la censura, con la sanción, con el autoritarismo, ¿no? Yo digo, muchas veces me enojo mirando la tele y viendo esos programas de cocina que hay ahora, en lo que los docentes aparecen, digo, ¿cómo se llama? Masterchef, ¿no? Por ejemplo, que los docentes son unas figuras como súper autoritarias, sancionadoras, ¿no? Que están todo el tiempo censurando los errores, sancionando los errores. Y la verdad es que si hay algo que podemos ver cuando trabajamos desde otro modelo, es que esas representaciones históricas de cómo debemos ser los docentes, bueno, primero que las tenemos internalizadas y las reproducimos, ¿no? Pero además que ese modo de ser docente no ayuda demasiado a que las personas puedan desplegar sus potencias, ¿no? Esta idea de que la letra con sangre entra, la verdad es que resulta
bueno, sancionadora, humillante cuando nos equivocamos, pero además suele ser una cuestión que suele como coagular a los pibes en algunos roles de los que necesitamos ayudarlos a correrse, ¿no? Muchas veces aparecen en las y los docentes que vienen a cursar la especialización relatos acerca del peor del aula, ¿no? De los pibes que hacen las cosas mal, que no saben, que no, y en general lo que sucede cuando empezamos a pensar desde la perspectiva de la ESI también, aparece como una necesidad de corrernos de ese lugar y de empezar a confiar en las capacidades de los pibes y empezar a acompañarles en un proceso en el que ellos mismos puedan confiar en sí mismos, ¿no? Y algo que pasa un montón en las personas que cursan la especialización, y por eso lo traigo, es esta idea de que las y los docentes recuperan como la pasión que los llevó a ser docentes, ¿no? Como que recuperan el erotismo en el aula, el erotismo de su hacer, en su hacer docente, ¿no? Y la verdad es que esto es fuente de poder, ¿no? Cuando pensamos en que ejercemos nuestra tarea con esta posibilidad de que nos siga erotizando, de que nos siga reencontrando con lo que nos apasiona, ahí se empieza como a desplegar el poder, ¿no? Y esto se nota en el encuentro con los pibes, con las pibas, trabajando la ESI. Así que bueno, esta es una de las cosas que, uno de los vínculos que seguro revisamos cuando trabajamos la ESI. Bueno, obviamente, esto que decimos siempre desde la psicología social, ¿no? El integrar el sentir, el pensar y el hacer, es imprescindible para trabajar la educación sexual integral, poder incluir la afectividad en el aprendizaje que suele quedar disociada, por lo menos en el aprendizaje tradicional, ¿no? Poder dar lugar a la expresión de emociones, poder dar lugar a que las personas puedan contarnos qué cosas sienten en relación a los contenidos también. Obviamente la ESI nos lleva también a elegir, a repensar los vínculos y a elegir de qué manera nos vinculamos y cómo queremos que sean nuestras relaciones sexoafectivas, ¿no? Y muchas veces esto nos hace cuestionar algunas relaciones que la sociedad privilegia, pero que nos hacen mal, ¿no? Y este proceso de reflexionar sobre los vínculos que proponemos desde la ESI para los chicos y las chicas, la verdad es que implica también, por supuesto, y antes de trabajar con les pibes, un propio recorrido desde lo subjetivo de nosotras mismas, ¿no? Inevitablemente necesitamos revisar nuestra propia historia en relación a la sexualidad para poder después trabajar la sexualidad con los pibes y las pibas, ¿no? Y la verdad es que acá hay algo que suele ser complejo, y es que muchas veces revisar nuestra propia historia también remite a mucho de lo que aprendimos y de lo que vivimos en nuestra propia familia, ¿no? Y les digo que es complejo porque muchas veces esa misma familia que aparece en las representaciones como un espacio incuestionable, ¿no? Que tiene que ser el ámbito del amor, de la protección, cuando trabajamos la ESI, se visibiliza también muchas veces como un ámbito en el que lo que aparece es la opresión, en el que aparecen las violencias en relación a las relaciones de género, pero también de entre generaciones, ¿no? Entonces muchas veces cuando trabajamos las violencias, aparecen estas mismas violencias en el ámbito escolar, y este lugar donde debe haber cuidado y protección, muchas veces se visibiliza como un infierno, como un lugar donde se vulneran los derechos más básicos de las pibas y de los pibes. El tercer eje es el de reconocer la perspectiva de género. Y acá es importante también saber que, bueno, que más allá de las relaciones, de los vínculos, nos vamos a dar cuenta que estas relaciones de género, estas relaciones que son desiguales, aparecen en un montón de cuestiones de la vida escolar. No aparecen solamente en los vínculos, también aparecen
en las comunicaciones que hacemos, digo, y lo digo también pensando no solamente en la escuela, por supuesto, en todas las instituciones que habitamos, ¿no? En nuestras comunicaciones aparecen esas relaciones de género, aparecen también en los espacios. En la escuela se ve como muy clarito esto, ¿no? En los recreos, en el patio, los varones muchas veces tienden a ocupar el lugar central, las mujeres tienden a ocupar los bordes, los lugares periféricos, ¿no? Y la verdad es que todas estas cosas, para poder verlas, tenemos que hacer un ejercicio que podríamos llamar el ejercicio de crítica a la vida cotidiana, ¿no? Porque la verdad es que como están naturalizadas, nos cuesta reconocerlas, pero cuando empezamos a afilar la mirada y a ver cómo suceden las cosas, nos damos cuenta de que estamos todo el tiempo en todas las instituciones que habitamos, y muy especialmente en la escuela, atravesados por estas relaciones de poder, ¿no? Bueno, obviamente hay algo que me parece importante en relación a la perspectiva de género, ¿no? Porque muchas veces aparece la perspectiva de género ligada a los estereotipos, ligada a los juguetes que pueden usar las niñas, a los juguetes que pueden usar los niños. Y la verdad es que sí, la perspectiva de género y el género tiene mucho que ver con esto, con los estereotipos, con el cómo debemos ser las mujeres y cómo debemos ser los varones. Pero es importante saber que cuando hablamos de relaciones de género estamos hablando de relaciones de poder, de relaciones de opresión, ¿sí? Porque si no, si pensamos solamente en los estereotipos, no podríamos explicar por qué nos matan a las mujeres, ¿no? ¿Por qué todavía hay tantos femicidios? Digo, ¿por qué todavía? Digo, bueno, no podríamos explicarlos solamente desde esos estereotipos, ¿no? Y por eso también es importante registrar que estamos hablando de relaciones de opresión, ¿no? Sobre las mujeres y sobre otras identidades, por supuesto, ¿no? Cuando hablamos, digo, hablo de mujeres y de varones para entender la perspectiva, pero estamos hablando de identidades hegemónicas y de identidades subordinadas, ¿no? Y que eso con todas sus complejidades, por supuesto. Cuando visibilizamos estas cuestiones en la escuela, obviamente lo que pasa también es que muchas de las chicas, de los chicos, estas personitas, registran esas violencias sobre sus propios cuerpos y sobre sus propias subjetividades, ¿no? Y por eso yo les decía también que esto requiere como un enorme compromiso por parte de las y los docentes cuando abordan la ESI, porque tienen que ponerle el cuerpo a esto después, ¿no? Por eso muchas veces también lo que nos plantean las y los docentes es que se sienten sin instrumentos para abordar la educación sexual integral. Y esto tiene que ver también con estas cosas que aparecen cuando trabajamos la educación sexual integral. Pero es importante saber que cuando nosotros no hablamos de estos temas en la escuela, cuando nosotros no trabajamos la educación sexual integral, los pibes, las pibas van a ir a buscar informaciones a otro lado. Muchas veces lo que gana el discurso de la sexualidad cuando no hay ESI es la pornografía. En la pornografía lo que aparece son obviamente estereotipos, aparecen desigualdades absolutamente legitimadas, aparece la cosificación de mujeres, de travestis, de niñas, que aparecemos en esos contenidos como una cosa a ser utilizada, como un objeto de consumo, y esto marca un modelo de sexualidad que los pibes aprenden, ¿no? También, y esto es súper importante, inscribiendo un modelo en el que aquello que es violento aparece erotizado, ¿no? Nada, y la verdad es que los estudios, hay un montón de estudios que lo que van mostrando es que cada vez los pibes empiezan a ver pornografía más temprano, ¿no? Y que muchas veces se consume pornografía también por curiosidad y para aprender algunas cosas que no les cuentan en las familias y en la escuela. Estas son respuestas de pibes hablando de la pornografía, ¿no? Con lo que la verdad es que la ESI también nos resulta una oportunidad enorme para poder revisar el rol de los varones en relación a por ejemplo, cómo sostienen sus relaciones sexoafectivas, ¿no?
y poder acompañar a los varones a que puedan sostener vínculos en los que la otra persona jamás pueda ser un objeto, ¿no? Y jamás pueda ser menos que ellos. Muy bien, ¿vienen bien? ¿Sí? ¿Seguro? Yo ya me estoy aburriendo de escucharme a mí misma nada más. Manejalo como vos quieras, Eugenia. Fíjate cómo tenés ganas de manejarlo. Digo, me queda poquito. El siguiente de los ejes es el de respetar la diversidad. Y dice así, respetar la diversidad. Y a mí la verdad es que no me gusta un carajo que digamos respetar la diversidad, porque me suena como a tolerar la diferencia, ¿no? Entiendo que este eje cuando, bueno, obviamente cuando se lo plantea, y así está escrito también en todos los materiales del Programa Nacional de Educación Sexual Integral, lo que implica es reconocer, es valorar positivamente las diferencias entre las personas, las diferencias entre las etnias, entre las nacionalidades, las diferencias en las sexualidades, por supuesto, las identidades de género, pero se sigue planteando en términos de respeto, ¿no? Y la verdad es que cuando pensamos en términos de respeto, cuando pensamos en términos de tolerancia, pareciera que estamos plantándonos en un lugar en una convicción de que hay una normalidad y por fuera de eso está lo otro que tenemos que respetar y que tenemos que tolerar, ¿no? Y entonces la verdad es que lo que pensamos en todos estos años en el postítulo es en una idea podríamos pensar en una posición plural, en una posición disidente, pero disidentemente activa, para poner en cuestión todas las patologizaciones, todas las ideas que tiendan a pensar que en las sexualidades puede haber una normalidad, que en las identidades puede haber una normalidad, ¿no? Porque la verdad es que no podemos dejar de reconocer que hay determinadas identidades, hay determinadas orientaciones sexuales, hay determinadas prácticas que se han pensado históricamente como normales y legítimas, y otras que a lo largo de los años han sido consideradas patológicas. Y aunque esto ya pareciera no ser así, como yo les decía antes, cuando hablamos de matrices de aprendizaje, también hablamos del reconocimiento de que las representaciones hegemónicas están inscriptas en nuestros cuerpos, ¿sí? Esto de que el patriarcado escribe en nuestras pieles, y la verdad es que cuando rascamos un poquito nos damos cuenta de que nos atraviesan esas representaciones en relación a que hay una normalidad detrás de la identidad y hay una normalidad detrás de la sexualidad, ¿no? Así que la posición que planteamos, la posición que queremos, es una posición claramente contra esta idea de patologización y una mirada crítica que pueda pensar también en que cuando hablamos de la crítica a la vida cotidiana, también estamos hablando de denunciar todos estos intentos de normalización, ¿no? De plantear normalidades. Y obviamente cuando pensamos esto también vamos a poner en cuestión, por supuesto, estas formas únicas de belleza que también nos venden, ¿no? Los medios de comunicación, las representaciones sociales en general, ¿no? Y vamos a denunciar todas estas prácticas que pretendan ajustar los cuerpos a lo supuestamente esperable, ¿no? Sabiendo también que esto a lo largo de los años ha generado muchísimos padecimientos en las personas, ¿no? Y todavía sigue generando muchísimos padecimientos en las personas. Muchas veces cuando nos juntamos con otras compañeras, ¿no? Feministas, que trabajamos un montón en género y demás, nos damos cuenta de que todas seguimos siendo perseguidas todavía por estos modelos de corporalidades hegemónicas y que todavía nos genera mucho padecimiento no poder sostenerlos, ¿no? Entonces, bueno, la mirada que proponemos tiene que ver con poner en cuestión todo eso, ¿no? Una sexualidad correcta, una única forma de belleza, un único modo de vivir la identidad.
El último de los ejes, y con esto cierro, es el de ejercer nuestros derechos. Y esto obviamente tiene que ver con, bueno, primero y en principio con considerar que las pibas, los pibes son sujetos de derecho, como decía Lalo en el video. Los pibes no son, los hijos no son tuyos, digo, no podés decidir sobre ellos, son sujetos que tienen sus derechos. Y eso implica, por un lado, transmitir información acerca de estos derechos cuando trabajamos la ESI, pero también acompañarles, como yo les decía antes, en procesos en los que puedan construir su autonomía para poder tomar decisiones, ¿no? Y también implica, obviamente, que las personas adultas, por el solo hecho de ser personas adultas, tenemos la responsabilidad y tenemos el deber de proteger y de garantizar esos derechos, ¿no? Con lo que también implica como una posición de responsabilidad que no podemos evitar, ¿no? Obviamente el enfoque de derechos, cuando lo llevamos a fondo, también nos lleva a luchar por nuevos derechos, ¿no? Como hemos luchado todos estos años por el aborto legal, seguro y gratuito, y como tenemos que seguir luchando para que esa ley se haga realidad en todos los territorios de nuestro país, que hoy no es realidad, como tampoco es realidad la ESI, ¿no? Pero para eso también, de alguna manera, nos obliga, nos empuja a ponerle el cuerpo a esto, a, como decía Diana Mafía, comprometernos para que las desigualdades no sigan siendo tales, ¿no? Ahora, la verdad es que para poder trabajar con las chicas y los chicos y las chiques el cuidado de la salud, para que puedan reflexionar sobre los vínculos, para que puedan tener perspectiva de género, para que haya un enfoque de derechos y una mirada inclusiva de la diversidad. La verdad es que tenemos que, las personas adultas especialmente, ir hacia la tarea de revisar nuestras matrices de aprendizaje, ¿no? Y de poner en cuestión todas esas cosas que hemos aprendido. La verdad es que la buena noticia es que, como dice Ana Quiroga, las matrices de aprendizaje son un sistema abierto y los nuevos aprendizajes inscriben nuevas matrices. Hay algo importante, y es que estos aprendizajes no pueden ser cualquier aprendizaje, ¿no? No es un aprendizaje teórico en el que leemos un libro nada más, ¿sí? Son aprendizajes significativos, son aprendizajes con otras personas. Hay algo que nos pasa un montón en el postítulo, y es que muchas veces quienes llegan al segundo año, son 2 años de cursada, muchas veces quienes llegan al segundo año llegan momentos en los que por ahí se desarman y se largan a llorar en alguna dinámica, en algún trabajo de taller. Por ahí son personas que han leído un montón de libros, ¿no? Y que tienen un montón de recorrido en lo teórico en relación a la perspectiva de género, pero por ahí en una pequeña dinámica de taller nos dicen: recién acabo, me acaba de caer la ficha y acabo de darme cuenta de qué hablamos cuando hablamos de género, ¿no? Como que a veces la teoría puede llegar incluso a obturar la posibilidad de hacer este ejercicio de revisión de las matrices de aprendizaje, ¿no? Que la verdad es que desde el postítulo creemos que es como indispensable, ¿no? Poder revisarlo junto a otras personas, y es algo que la psicología social nos ayuda a pensar. Me parece que el ECRO tiene, a pesar de que el ECRO no plantea explícitamente la perspectiva de género, no plantea explícitamente la incorporación y la inclusión de las diversidades, no plantea explícitamente la ESI, la verdad es que es absolutamente coherente con esta posibilidad, ¿no? De revisar todo lo que hemos aprendido, de poder desarmar esas estructuras que nos aprisionan, de poder hacer el ejercicio de la crítica de la vida cotidiana y poder pensar en cada espacio que habitamos, en la escuela, pero también en todas las instituciones que habitamos y en todos los espacios y en todas nuestras prácticas, qué infancias estamos promoviendo, qué masculinidades, qué feminidades y qué otras identidades estamos habilitando para que aparezcan, para que sean más libres, ¿no? Así que, nada, yo no quiero extenderme mucho más, me encantaría que podamos por ahí
nada, que puedan, no sé si preguntar, porque la verdad que me parece que por ahí es más que podamos escucharnos unos a otros. Yo creo que la psicología social pilloniana nos da todas las herramientas para poder trabajar la educación sexual integral, y lo que venimos viendo desde hace muchos años en este encuentro, en esta intersección entre la ESI y la psicología social pilloniana, es que es pura potencia, pura transformación y pura posibilidad de transformar la vida de los pibes y las pibas, y por eso tanta pasión, y por eso no me callé hasta acá, pero ahora si me callo les quiero escuchar. Gracias. Bueno, muchísimas gracias, Eugenia. Doble agradecimiento porque vimos que estabas forzando muchísimo la voz. Y aclaramos. Que casi me quedo, ¿no? Sí, por eso te había mandado un mensaje por el chat para ver si quería que hagamos una especie de publicidad en el medio, pero vamos a detener la grabación acá, porque es el teórico lo que se estaba.